Primera fila, son los más valientes. Muy bien. Bueno, en el listado figuraba algo así como métodos de estudio, así que vamos a ver algunas cosas. Más importante que el método, vamos a ver cómo tiene que ser el proceso de nuestro aprendizaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice este texto que ya también se ha mencionado en otras reuniones: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Prestamos atención al versículo 20. Dice esto: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Imagínense que alguien está muy enferma, tiene que realizarse una operación, entonces va al médico y le dice: mire, esto no tiene remedio, tiene que hacerse una cirugía muy delicada, una cirugía realmente que puede poner en peligro su salud. Bueno, doctor, ¿y cómo sé que puedo confiar en usted? Dígame algo de sus antecedentes, dónde estudió, dígame qué prácticas tiene. Ahora imaginemos que el médico diga: bueno, mire, en realidad yo estudié, me compré un montón de libros y estudié en mi casa. Bueno, pero usted, ¿a qué universidad fue? ¿Dónde se recibió? No, bueno, yo estudié y aprendí medicina. Bueno, creo que ninguno de nosotros nos quedaríamos tranquilos con alguien que haya aprendido medicina estudiando en su casa. Y este texto, el que hemos leído, el 1:20, tiene dos interpretaciones, y las dos son válidas. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Una de las posibilidades para que entendamos esto dice que ninguna profecía fue traída por esfuerzo humano o vino por imaginación del profeta. Por eso dice el 21, la profecía no fue traída por imaginación, por esfuerzo humano, sino que en realidad aquellos que escribieron los textos sagrados fueron inspirados por Dios. También hay otra interpretación, y es que no se puede interpretar la Biblia por descubrimiento propio. Es decir, leyendo la Biblia podemos conocer a Dios. Leyendo la Biblia podemos convertirnos. Hay hermosos testimonios de personas que se han convertido solas, leyendo la Biblia. Pero leyendo la Biblia solamente no podemos ser parte del cuerpo activo de una iglesia, ni tener ministerios o tener un servicio en una iglesia. Es decir, nos podemos convertir leyendo la Biblia, pero de ninguna manera podemos ser parte de una iglesia estudiando la Biblia solos en nuestra casa. Necesitamos justamente venir a la iglesia, estar en contacto con los hermanos que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra, que tienen la responsabilidad de conducir la iglesia, que tienen la responsabilidad de darnos
la enseñanza sobre todas las doctrinas que hacen a la vida cristiana. Y de esta manera nosotros vamos a ir comprendiendo y vamos a ir entendiendo el plan de Dios para cada uno de nosotros. Por eso es importante entender que la iglesia debe proveer, ya lo he dicho, lo voy a repetir, una enseñanza sistemática, es decir, continua. La iglesia debe discipular, la iglesia debe enseñar. Está bueno que vengamos los miércoles, está bueno que vengamos al resto de las reuniones, pero hay un ámbito en el cual, bueno, ahora no tenemos, que es la escuela bíblica, por lo menos los chicos tienen, pero el resto no. U otro tipo de ámbito donde las personas somos, me incluyo, enseñadas, discipuladas. Cada año en el mes de septiembre vemos si es un tema hermoso, tocar y volver a tocar el tema de la Biblia. Ahora, no es lo mismo cuando en la escuela bíblica hemos dedicado 6 meses a ver el panorama de la Biblia. Es decir, o cuando otros hermanos han tomado a lo mejor un libro de la Biblia. Recuerdo cuando, está por allí atrás, no veo muy bien de lejos, allá está, Gabriel, cuando tomó el libro de Jeremías. Eso es una enseñanza sistemática. Capítulo por capítulo, enseñanza por enseñanza. Y otros hermanos también. Martín también ha tomado otros temas, Helmut también ha tomado otros temas, y no me quiero olvidar de nadie, pero somos enseñados cuando los hermanos entonces nos enseñan. No sé si es afuera o adentro. Bueno, bien. Digo, se aburrieron, se pusieron a pasanguear. Bueno, entonces somos enseñados cuando la iglesia enseña. Y esto es un aspecto que muchas veces es descuidado. Miren, les voy a comentar algo, trato de no extenderme en cuestiones prácticas, pero a lo mejor es lo que más nos llega. En un tiempo, en las iglesias nuestras, no era lo mismo ser un misionero encomendado por las asambleas que un misionero egresado del Instituto Bíblico Palabra de Vida. O aquellos que iban a Palabra de Vida muchas veces a estudiar, muchas veces no eran bien vistos, o sea, realmente hubo una situación bastante controvertida con ese Instituto Bíblico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias, normalmente, los que componemos las iglesias, somos gente que la mayoría no tienen grandes estudios. Entonces, ¿qué pasaba? 3 años en un instituto bíblico, un internado, y después venían, ¿y qué pasaba? ¿Cuál era el problema que se armaba? El pastor. Y el pastor, que normalmente en muchas iglesias quizás no terminó la secundaria, porque el pastor es un oficio rudo. La cura de almas es un oficio donde requiere entrega. Muchas personas, uno dice, va a una iglesia y la mayoría de los profesionales van, se sientan, o que tienen dinero, o que tienen posición, o que tienen bienes, y no se van a dedicar ni se van a sacrificar por la oveja. Van, se sientan, escuchan y se van. Hay algunas excepciones, por eso digo siempre que hay que respetar a los hermanos que tienen posiciones de responsabilidad en el mundo, en sus trabajos y que se dedican a la iglesia. De mucha autoestima tienen que ser, y varias veces yo hasta he discutido con algunos cuando desmerecen a algunos hermanos, hay que respetar porque es la excepción. Entonces, volvamos, venían los estudiantes embalados, 3 años de estudio bíblico, y claro, lo primero que hacía era discutirle al pastor. No, pero esto no va, pero esto no se hace, pero esto no es así. Mi hija cuando fue, Julieta, la mayor, cuando fue a Palabra de Vida, la primera reunión, los juntaron a todos y les dijeron, cuidadito, se ve que se curan en salud, le dijeron, cuidadito con ir a sus iglesias y querer discutir con sus pastores. Ustedes vienen a formarse acá y en sus iglesias ustedes tienen que obedecer a sus pastores. Por eso está muy bueno que
leamos buenos libros, está muy bueno que escuchemos y veamos videos de muy buenos autores, pero la enseñanza la da la iglesia. ¿Qué se dice respecto de los niños? ¿Cuál es la primera escuela? ¿Cuál es la primera escuela? La casa. La primera escuela del cristiano es la iglesia. Después podrá estudiar en su casa, podrá ir a un instituto bíblico, podrá hacer un doctorado, podrá recibirse de lo que sea, pero la primera escuela es la iglesia. Tenemos que tener en cuenta entonces que la iglesia le va a dar orientación y va a formar nuestras características. Es decir, la iglesia los ha formado a ustedes. ¿Para qué? Para que en este momento tengamos una reunión de estas características, tengamos determinada enseñanza, determinada valoración de lo que estamos haciendo, y en otro lado será distinto. Por eso es que tenemos a lo mejor iglesias bíblicas fundamentales, donde hay distintas interpretaciones sobre temas variados. Los dones, el ministerio de la mujer, la misión de la iglesia, divorcio, casamiento, recasamiento. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Una iglesia bíblica tiene una postura, la otra iglesia bíblica tiene otra postura. Bueno, lo que pasa es que, más allá de todo, lo que podamos estudiar, lo que podamos leer, lo que podamos aprender, nosotros tenemos que guiarnos justamente por la dirección de aquellos que están conduciendo la iglesia. Por eso la iglesia tiene esta hermosa responsabilidad. Por eso es que tenemos que venir a los cultos. Por eso es que tenemos que escuchar, si no podemos, tenemos la posibilidad de escuchar los mensajes. Porque la iglesia no solamente nos va a decir algo que quizá va a estar mucho mejor expresado en un sermón de un notable predicador, sino que va a ser la forma en la cual nos debemos conducir en este lugar, para este tiempo y para esta oportunidad. Vamos a leer en Hechos capítulo 8, versículos 30 al 31. Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Está hablando de se sentara allí en ese carro que estaba transitando por ese camino. ¿Entiendes lo que lees? Cuando nosotros nos proponemos conocer la Biblia, tenemos que entender y a veces salir de nuestro micromundo. A veces nosotros venimos a la iglesia, estamos acostumbrados a palabras, estamos acostumbrados a conceptos. Hay que caminar la calle, hay que andar por los barrios, hay que ver lo que piensa la gente, hay que ver lo que cree la gente, hay que ver la comprensión que tienen las personas. Hoy sabemos que salen de una escuela secundaria sin comprensión de texto. Hoy sabemos que las personas no tienen comprensión de párrafos que son sencillos. Entonces, lo más importante, más allá de recomendar un método, una forma, que vamos a ver algunas cosas, lo más importante es, en primer lugar, tratar de entender lo que estamos leyendo. Entenderlo de una manera literal. Preguntarnos qué significa. Para eso hay que transitar una y otra y otra y otra vez por el pasaje. Una de las cosas más lindas cuando teníamos más tiempo era que cada uno pudiera leer un versículo. Ahora, una de las cosas que más me asombró siempre es que personas con un nivel educativo alto se saltaban las palabras, no leían bien, y personas quizá, no está por acá Viviana Páez, ¿no? Bueno, yo la he felicitado personalmente y me gustaba y me hubiera quedado una hora cada vez que leía a Viviana la Biblia. ¿Saben qué hay, hermanos de la iglesia?
que da gusto escucharlos leer una y otra vez los versículos. Uno se da cuenta que han transitado cientos de veces por esos pasajes. Uno se da cuenta que aman la Biblia porque la conocen, porque leen palabra por palabra. Muchas veces yo le he pedido a algunos hermanos de aquí que leyeran un texto, un versículo, y era la primera vez que lo leían en su vida. O sea, se notaba porque la forma en que lo leían, era la primera vez que lo leían en su vida. Y a lo mejor también me ha pasado a mí, me han pedido que lea algo y quizá, yo digo, quizá este texto no lo leí nunca. Pero qué distinto es cuando comenzamos por eso. Cuando decimos estudiar la Biblia, vamos a lo sencillo, vamos a lo práctico, vamos a lo concreto. Entender lo que estamos leyendo. Muchas veces las personas, y a veces está ese deseo de buscar los pasajes complicados, las situaciones en las cuales se pueden presentar, digamos, cosas difíciles en la Biblia, y es al revés. Tenemos que ir de lo sencillo a lo difícil. Grande es el misterio de la piedad. Si es un misterio, miren, no me expliquen la Trinidad porque no lo voy a entender nunca, porque si no sería como Dios. Está buenísimo estudiar espiritualidad trinitaria, pero lo más importante es entender justamente que es un misterio y que Dios es mucho más grande que yo, y que las cosas que nos han sido reveladas, como dice ahí en Deuteronomio 29, son para nosotros y para nuestros hijos. Lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que ver, son aquellas cosas que sirven y alimentan nuestra alma. Aquellas cosas que a lo mejor no entendemos, no sabemos. Hay una corriente doctrinal donde parece que algunas cosas que hemos aprendido nos dicen ahora que no es así. Me dice, ¿y vos qué pensás? Como es de profecía, digo, mira, yo me voy con el Señor y después que se arreglen. La verdad que personalmente no tengo tiempo para ponerme a estudiar eso, aunque me llama la atención, digamos, la cantidad de reformadores y de hermanos con tanto conocimiento bíblico que tienen una postura distinta, pero nos cambia la vida saber qué va a pasar en el futuro. Nos cambia la vida ciertas cosas que pertenecen al ámbito profético. No. Si sos de Cristo te vas al cielo y se acabó. Y si sos de Cristo tenés que vivir para honrar a Cristo. Después hay cosas en las cuales, bueno, sí, por supuesto, no somos llamados a ser ignorantes. El ignorante es el perezoso, el que no quiere conocer. Pero lo más importante es ir a lo que es nuestra responsabilidad, ir a las cosas que competen a nuestra salvación. Hace unos miércoles vino un joven y terminó la reunión, me hizo una pregunta sobre un capítulo del Génesis. Entonces le contesté lo que entendía sobre ese capítulo y le digo, ¿para qué querés saber esto? No, bueno, porque esto, porque el otro. Dice, porque yo estudio de los libros de los judíos, del Talmud y de esto. Le digo, ¿y el Nuevo Testamento de dónde lo estudias? ¿Por qué no lees el Nuevo Testamento? No, bueno, que el Nuevo Testamento no me gusta mucho. Ahora imagínense, una persona que quería saber algo que realmente no tenía ninguna importancia sobre un acontecimiento del Génesis y no conocía al Señor. Porque si no, ¿qué hacemos cuando nos convertimos a Cristo? Buscamos más de Cristo. Lo primero que hacemos es leer el Evangelio de San Juan, las epístolas de San Juan. Es decir, lo más importante cuando vamos al estudio bíblico es ir de a poco y buscar las cuestiones que son prácticas y útiles para nuestra vida. No hay que ir a una escuela de teología para memorizar un texto. En el libro de Deuteronomio también, que lo han citado uno de los sábados, que ahora están viendo Deuteronomio, un hermoso libro,
habla acerca de esto, de memorizar. Estas palabras, te acordarás de ellas al levantarte, al acostarte, se las dirás a tus hijos, las escribirás en los postes de tu casa. Memorizar las Escrituras. No hay algo más productivo en la vida cristiana que memorizar las Escrituras. Alguien dice, me cuesta un montón, no importa. Una frase, un texto, una palabra. Es decir, necesitamos memorizar la Biblia. Es el mejor método de estudio, conocer y memorizar la palabra de Dios. Que después nos olvidamos, sí, nos vamos a olvidar. Nilda en un tiempo me recitaba varios salmos. Y le digo, a ver, recítame un salmo. Dice, ya me olvidé. Se levantaba temprano y se estudiaba los salmos de memoria. A veces yo también me estudiaba pasajes de la Biblia de memoria. Y dice, ya me olvidé. Pero ¿saben qué? Primero, la bendición de haberlo memorizado en ese momento. Y segundo, que por algún motivo el Espíritu Santo siempre trae a la memoria algo que hayamos memorizado para una situación particular. Para una situación particular. El mejor método de estudio es memorizar las Escrituras. Enamorarnos de los pasajes. Cuando escuchamos el capítulo 1 de Primera de Timoteo, me gustó tanto un texto. Y digo, qué bueno, me lo voy a aprender. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y cada vez que Pablo decía, esto manda y enseña, yo decía, ¿cómo se debe mandar? ¿Cómo se debe enseñar? ¿Cómo se debe dar órdenes al otro? El mandamiento debe ser nacido de corazón, de una conciencia limpia, de fe no fingida. Es algo sencillo, pero no tenemos que ir a un libro de teología. Es abrevar en la palabra, es leer, es deleitarse en la Biblia. Tenemos entonces algunas consideraciones, así avanzamos, sobre la interpretación de la Biblia. Por eso también, y antes de leer algunas cositas, por eso también tanto se dice acerca de meditar. ¿Qué les parece? El Salmo 1 es el salmo del hombre, el hombre en sentido general, que medita de día y de noche en la ley de Dios. Es el mejor método de estudio bíblico. Medita, piensa. Es maravilloso y nosotros le decimos siempre a las personas, no tengan miedo de marcar la Biblia, marquen los textos. Pero lo más importante es que la Biblia nos marque a nosotros. Lo más importante, más allá de que yo marque un versículo que me gusta, es que ese versículo marque mi corazón, marque mi vida, produzca un cambio. Hay textos que han sido cruciales en la vida de cada uno de nosotros, y todo es distinto. Quizá alguien dirá, mira, a mí este texto me cambió la vida. Y uno dice, qué bárbaro, yo nunca le presté atención. Y otro dirá lo mismo, y a mí este texto, hay un texto en el Antiguo Testamento que fue un impacto. Y en base a ese texto, yo tuve la seguridad que tenía que emprender y hacer varias cosas en la vida. Bueno, un texto para mí. Otro tendrá otro texto con el cual Dios le hable. Pero lo más importante es meditar, pensar, ¿qué quiere decir Dios con esto que está aquí para el tiempo presente? Lo más importante del estudio bíblico es que modifique nuestras conductas. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 8:1, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tiene que modificar nuestras conductas. Los puritanos, allí en Inglaterra, en los siglos XVI y XVII, personas que se caracterizaban, hermanos nuestros que se caracterizaban por la búsqueda permanente de agradar a Dios, de la santidad, el temor de Dios. Hay testimonios acerca de ellos de los vecinos. Y decían, estas personas tienen un estilo de vida irreprensible. Pero, dice, cuando uno habla con ellos, se sienten grandes pecadores. Fíjense el testimonio de los vecinos de los puritanos. Es decir, no está el
el orgullo fariseico para decir, yo sé, yo estudio. Grandes libros de los puritanos, grandes sermones. Hay algunos libros, me ha pasado Martín y nos ha pasado Martín. Es decir, los puritanos conmovían. Conmovían. Usted lee sobre la gloria de Dios de Owen y es impresionante. Ahora, esas personas, cuanto más cerca y más conocían de Dios, más pecadores se sentían. Hay personas que cuanto más conocen de la Biblia, más soberbios se sienten, más autosuficientes. Y si la Biblia no produce en nosotros el sentido de pequeñez, el sentido de humillación, el sentido de que no somos nada, que no conocemos nada, entonces no sirve. Entonces no sirve. ¿Con quién nos vamos a comparar? ¿Con el de al lado? ¿De qué sirve? Comparémonos con la vara que produce y que tiene y que vemos en la palabra de Dios. Comparémonos con la santidad que Dios exige. Comparémonos con la piedad que encontramos en la Biblia. Y entonces cuanto más y más conocemos y conoceremos de Dios, más indignos nos vamos a sentir. Más indignos nos vamos a sentir. A veces vemos esas discusiones de teólogos, bueno, es su trabajo, ¿no es cierto? Discutir y ahí se enfervorizados y por una coma y están y se dan y después están los partidarios de uno y de otro. Bueno, es su trabajo. Pero el cristiano debe conocer y buscar de la Biblia, ¿para qué? Para poder amar más a Dios. Para poder conocer más de la gracia de Dios, sorprenderse cada día de la gracia de Dios. Nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Por eso es que nosotros somos alentados a estudiar, por supuesto, las Escrituras. Pero no es algo limitado a personas que han tenido la posibilidad de acceder a determinado nivel de estudios. Las Escrituras están disponibles para todos. Las Escrituras se exponen a los niños de una manera sencilla. Y las Escrituras confunden a los sabios de una manera compleja. Por eso es que ninguno de nosotros tenemos excusa. Nos cuesta memorizar un versículo, una frase. Nos cuesta memorizar una frase, un pedacito nada más. Un pedacito nada más. ¿Cuántas cosas para memorizar? ¿Cuántos de nosotros sabemos los 10 mandamientos? Bueno, quizás los niños lo saben, y si los enseñamos. Pero nosotros no, ¿qué vamos a memorizar los 10 mandamientos? ¿Cuántos de nosotros conocemos textos que son fundamentales, importantes para nuestra vida? No digo que memoricemos los 12 apóstoles, pero algunos saben seguramente la formación del equipo de Argentina, del arquero hasta el delantero. Pero no conocen los escritores del Nuevo Testamento. Bueno, esa es la prioridad que le damos al estudio bíblico. Entonces, tenemos que entender que leer, releer, hasta que un día, como decían antes, ya no va más eso de que se nos cae la ficha. Bueno, pero sí se nos cae la ficha y decimos, mira, este pasaje quería decir esto. ¿Cuántos años leyendo y releyendo hasta que un día entendemos lo que quería decir este texto? Hasta que un día le encontramos la aplicación. Por eso lo importante, ya terminando el mes de la Biblia, es que podamos buscar en la Biblia el lugar donde vamos a conocer más de Dios. Y si nos vamos a acercar a Dios, nos vamos a quitar el calzado de nuestra propia suficiencia. Y si nos vamos a acercar a Dios, vamos a ir de una manera humilde, solícita, buscando su iluminación, buscando su auxilio. Había traído varias cosas, pero ya vamos terminando. Había traído algunas cosas que habíamos dado en el curso de Panorama de la Biblia,
pero voy a decir un par de cositas más y así ya podemos tener tiempo para orar. Hace unos años en la iglesia de Calle Las Heras hubo una conferencia juvenil. Bueno, invitaron a un joven y dio unos mensajes muy buenos, muy buenos. Por supuesto que yo, que había leído los libros, sabía que estaba repitiendo de un libro, pero dio unos mensajes muy buenos. Y yo escuchaba los comentarios, qué bueno, qué mensaje, qué bárbaro. Yo no decía nada. Yo digo, este se aprendió el libro de memoria y lo dio en el púlpito. Un tiempo después, pregunto, un par de años después, che, ¿qué es de la vida de este muchacho que vino a dar conferencias? Ah, no, dice, vos sabés que, no, dice, se fue de la iglesia, no vino más. Bueno, si vos te aprendés un libro de memoria y lo decís en el púlpito, lo más probable es que ante el primer escollo, ante el primer problema, ante el primer ataque de Satanás, tires la toalla y te quedes en tu casa. Por eso es importante fortalecerse en Dios a través de la palabra, de las promesas, a través del propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios dice, te he llamado para esto, y lo lees en la Biblia, puedes decir, de acá no me mueve nadie, porque Dios me ha llamado para esto. Pero lo leíste en la Biblia, lo creíste y lo vivís. Y eso justamente es la función de estudiar la Biblia buscando que Dios te hable, buscando que Dios te hable. A veces dicen, bueno, ¿qué libros, qué buscás para...? Digamos, yo no soy ejemplo de nadie, pero si yo sé con tiempo que tengo que tener un mensaje, no busco nada. Dejo una semana, 2 semanas, que Dios me hable. Y voy anotando, papelitos por un lado, papelitos por otro. Después uno, por supuesto, tiene que acudir a los más eruditos. Tiene que acudir a aquellas personas que han estudiado, que saben. No hay nada mejor que buscar un Nuevo Testamento en el original, en el griego. Yo no sé griego, pero si tenemos la palabra encima, hay que leer la palabra en griego o la palabra en castellano y la palabra en griego para entender qué significa y para entender qué quiso decir el autor. Eso no lo podemos saber ni tiene sentido que estudiemos griego. Para eso, santos hombres de Dios consagrados al estudio han dejado libros, han dejado manuales para que podamos justamente entender qué significa lo que dice ahí. Hace poquito, para darles un ejemplo, Jesús dice, bueno, el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed al Evangelio. Habíamos leído ahí en la cena Marcos 1, 14 y 15. El tiempo se ha cumplido. Bueno, yo les comenté, en el original el tiempo es la oportunidad, el inicio y el fin de una posibilidad. Y la conclusión es que el tiempo que Dios da para la salvación es un lapso de tiempo, es una oportunidad. Bueno, si no vamos nosotros a lo que quiso poner el original, lo que quiso poner Marcos, que reprodujo las palabras de Jesús, entonces no vamos a entender que la salvación es una oportunidad que Dios da, que tiene un inicio y tiene un fin, y que no podemos decir, bueno, mañana, pasado, cuando sea, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Por eso es importante que nosotros leamos, comprendamos, indaguemos, entendamos que en el original hay distintas palabras para lo que nosotros decimos lo mismo. Explicamos que para nosotros tiempo es una sola palabra y existen otras 2, 3 palabras que usaron los escritores bíblicos que se traducen como tiempo, pero que significan otra cosa. Significa estación, temporada, oportunidad. Bueno, todo ese tipo de cosas lo podemos ir e indagar en manuales, en lugares donde conoceremos más. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante?
que todo lo llevemos a una experiencia concreta y a una conclusión que sea edificante, que sea importante, impactante para nuestras vidas. Terminamos con Daniel 11:32. No hace falta ni que lo busquemos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Sé que, ¿lo saben o no lo saben? Sí, se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Y si no lo saben, lo podemos memorizar en esta noche. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32, B, para decir que es la segunda parte del versículo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio de la Biblia me tiene que llevar a conocer a Dios de tal manera que se refleje en mis actos, que se refleje en mi manera de vivir, que se refleje en la valentía para encarar todas las dificultades y todos los desafíos que se me presenten. El pueblo que conoce realmente, de corazón, que ha leído la Biblia, pero que también la Biblia le ha marcado su corazón, su vida, sus propósitos, dice que se va a esforzar y va a actuar. Miren, son aquellos que leen, que aman a Dios, que aman la palabra. No son los conferencistas, no son los maestros, no son los predicadores. Muchas de las personas que han marcado este mundo, que han hecho grandes proezas en la historia de la iglesia, no han sido ni conferencistas, ni maestros, ni predicadores, ni siquiera han terminado grandes estudios. Han sido personas que llegaron a conocer a Dios de tal manera que se esforzaron, que actuaron, que obraron por Dios. Tenemos que conocer a Dios a través de la Biblia de esa forma. De esa forma. ¿Por qué estamos siempre sentados en la silla? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué estamos todos juntos y hacemos tan poco? Bueno, porque tenemos que conocer más a Dios. Y cuando le conozcamos en profundidad, más de su amor, más de su gracia, más de su perdón, entonces nos vamos a esforzar más y vamos a actuar más y vamos a obrar de una manera diferente. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén.